Madre mía, gente, prepárense porque lo que acaba de soltar Viran Tunca sobre Demet Özdemir y Can Yaman es fuerte. O sea, lo que él dice no se lo esperaba nadie. Estábamos todos tan tranquilos, ¿no? Pensando en sus vidas, en sus proyectos, y de repente ¡bam! Sale este tema y te deja temblando. Viran, que es un tipo que sabe de lo que habla, asegura que hay una verdad oculta entre Demet y Can, algo que el público desconoce por completo. Y ojo, no está hablando de un simple rollo pasajero o de un reencuentro amistoso. Está hablando de algo más profundo, algo que podría cambiarlo todo en nuestra percepción de ellos. Para ser honestos, yo siempre he tenido mis sospechas. Ustedes saben que a mí el salseo me tira, y con esta pareja siempre ha habido chispa. Incluso después de lo que pasó de sus caminos separados, siempre quedan esas miradas, esas indirectas que te hacen pensar. Y ahora Viran viene y lo confirma, o al menos lo insinúa de una manera que no deja lugar a dudas. Dice que hay detalles que la prensa no ha captado, que la historia tiene matices que se nos escapan. Lo que yo creo que está pasando es que quizás, la ruptura pública fue mucho más complicada de lo que nos contaron. A lo mejor la presión de los fans, la fama, todo eso influyó para que tomaran una decisión que no era del todo la que querían en el fondo. Y ahora, con el tiempo, con las cosas más calmadas, puede que esa conexión que tenían haya resurgido de una forma inesperada. Viran habla de algo que, según él, nadie esperaba. Eso es lo que me pone a mí en alerta. ¿Qué puede ser tan sorprendente? Muchos dicen que Can ha cambiado mucho últimamente, que está más enfocado en su carrera, en su vida en el extranjero. Y Demet, pues igual, triunfando en Turquía y con proyectos internacionales. Parecen dos mundos, ¿verdad? Pero a veces las almas gemelas se reconocen, no importa cuánto tiempo pase o cuánto se alejen. Y si Viran está insinuando que hay algo más, que hay un lazo que nunca se rompió del todo, imagínense el bombazo. Yo sospecho que lo que él llama verdad oculta podría ser algún tipo de acuerdo secreto, o tal vez una reconciliación a escondidas. No sé, se me disparan las ideas. A lo mejor están trabajando juntos en algo que nos va a sorprender muchísimo y han decidido mantenerlo en secreto hasta el último momento. O peor aún, a lo mejor hay un sentimiento ahí que nunca desapareció y ellos mismos se están sorprendiendo de que siga ahí. Piensen en la química que tenían en Erkencikus. Era innegable. ¿Y esa química se apaga de un día para otro? Yo creo que no. Siempre hay algo que queda. Y si Viran Tunca, que no es precisamente un fanfarrón, dice que hay algo que nadie esperaba, entonces tenemos que prestarle atención. Es un nombre fuerte en el mundo del espectáculo turco, él sabe los entresijos. Esto me da a pensar que quizás la historia que nos han contado hasta ahora es solo la punta del iceberg. Que detrás de las cámaras, de las entrevistas, de las apariciones públicas, ha habido conversaciones, encuentros, momentos que han fortalecido ese vínculo de una manera que nosotros, los fans, no podemos ni imaginar. Y ahora, que esa verdad está saliendo a la luz, pues, preparen las palomitas. ¿Os imagináis que vuelven a estar juntos? El mundo del salseo se vendría abajo. Sería un notición. Pero también puede ser algo menos dramático, ¿quién sabe? A lo mejor es un proyecto laboral muy importante que los une de nuevo, algo que los emociona a ambos y que están guardando como un tesoro. La cuestión es que Viran ha abierto la caja de Pandora y no creo que volvamos a ver las cosas igual. Al final, lo que está claro es que ellos dos tienen una conexión especial, sea lo que sea que Viran Tunca esté insinuando. Y nosotros aquí a verlas venir y a esperar las próximas noticias. Pero ahora, la pregunta del millón, la que me tiene a mí dándole vueltas en la cabeza, ¿creéis que esta verdad oculta, que menciona Viran Tunca es algo que los unirá de nuevo, o será algo que confirme que sus caminos están más separados que nunca?